fundador o uno de los primeros pobladores de este bello pueblecito escondido. Posiblemente fue derrotado en un castillo y fue a refugiarse a Huerta Pelayo con su hermosa hija. Traían consigo inmensas fortunas en oro y alhajas. La hija estaba enamorada del señor del otro ducado o condado que perseguía a su padre, así que su progenitor le prohibió el casamiento bajo pena de encantamiento. La pobre niña sufría tremendamente la nostalgia del amor perdido. Todos los días subía a la vega de la parte alta del pueblo, donde hay un pozo de cristalinas aguas que se llama el Pozo de la Vega. El pozo aún existe, y hoy como entonces, en sus claras aguas, la bella de antes y los pastores de hoy se miran la cara sudorosa en el espejo de las mismas. Una mañana de San Juan, cuando el encanto de las aguas tiene el embrujo del misterio del sol que rueda incesantemente si se le mira cara a cara sin herir la vista, la hermosa enamorada encontró allí a su príncipe cuando peinaba el sol su negra y frondosa cabellera. Al querer tocar su hermoso cabello, quedó encantada bajo la maldición del padre, que al saberlo murió de pena. Desde entonces, todos los años de la mañana de San Juan, la bella enamorada, mitad pez, mitad mujer, sale a peinarse desde el fondo del pozo para mirarse en el brillo de sus aguas, en espera de que alguien pueda sorprenderla sin ser vista, y al tocar su cabellera quede desencantada. El audaz será dueño de ella y su tesoro. Los pastores sueñan cada año con esa dicha. Hola Pelayos y visitantes, bienvenidos a Pelayo TV. Hoy hablaremos del desarrollo del Día de San Juan en Huerta Pelayo. El episodio más representativo de este día en Pelayo es la sirena del Pozo de la Vega. Esto que os acabo de leer está recogido en el libro de Historias y leyendas de Huerta Pelayo, escrito por Marta Envid-Ruiz, publicado en 2015, donde ella recopiló todas las leyendas e historias de Huerta Pelayo que conocemos hasta la fecha. Y en este recopiló el artículo del 1 de septiembre de 1956 escrito por Salvador Envid Villaverde. Salvador Envid Villaverde dedicó toda su vida al periodismo. De hecho, en el diario Nueva Alcarria, donde él escribía, no paraba de publicar artículos que concernían a nuestro pueblo. Sin embargo, para el asunto de la sirena de la Vega, escribió otro más, posterior en este caso, y me voy a permitir leeros un fragmento. Es una fuente de agua clarísima y pura, dentro de la cual vive su encantamiento una bella princesa enamorada. Una princesa que rindió su hermosura a un príncipe católico, renunciando a las ofrendas y a las promesas de un moro hereje, que quiso forzarla en su virtud y su religión. Esta otra versión de la leyenda es completamente diferente a la que os he narrado antes. En este caso no se trata de un mito fundacional como el que sí que se recoge en Historias y leyendas de Huerta Pelayo de Marta Envid-Ruiz, sino que aquí Salvador Envid Villaverde nos recoge otra versión de las muchas que pudo haber tenido el mito. De hecho, esta versión me atrevería a decir que es incluso posterior a la primera que os he narrado, o al menos posterior al periodo de Reconquista. Y os preguntaréis, ¿por qué digo que puede ser posterior al periodo de Reconquista? En Pelayo habitaron gente de confesión musulmana, eso está claro. No sabemos por cuánto tiempo y ni siquiera sabemos si los mismos pelayos eran de confesión musulmana. Y nosotros, hoy en día, somos sus descendientes. Esta otra versión del mito es un trabajo de propaganda por parte de una persona cristiana o de la Iglesia con el fin de evitar las posibles tentaciones que los pelayos tuviesen a convertirse o reconvertirse de nuevo a la religión musulmana. Pues a pesar de que Huerta Pelayo fuese conquistado a principios del segundo milenio, digamos en torno al año 1100, pudo haber sido reconquistado por los cristianos, hasta el siglo XVI no se prohibió la religión musulmana en los reinos cristianos de Castilla y Aragón. Esta segunda versión del mito también sirve como un aleccionamiento para las mujeres. Salvador Envid Villaverde escribe esta pequeña moraleja que tenía esta segunda versión del mito. Benditas mujeres, aquí representadas por la bella sirena encantada, que solo porque sabe que un día un hecho feliz las hará dichosas, renuncian al boato y a la vida fácil, porque esperan con amor al príncipe encantado. Esta sirena quiere ser la precursora y representante generosa de tantas mujeres que renuncian a los fáciles encantos de promesas sin amor, para lograr el amor legal y bello, por el que la mujer honesta y cristiana sabe sufrir, sabe amar y sabe esperar.
Aunque la espera sea larga, ellas son así. Benditas ellas. Aunque no sean sirenas, que todas ellas encantadas, todas son encantadoras. Con esta moraleja nos están queriendo decir que una mujer cristiana es la correcta, que una mujer cristiana debe ceñirse al modelo que en esta segunda versión del mito la sirena representa. Por otro lado, hay otros mitos que os quiero comentar, antes de empezar con la parte de análisis. En Huerta Pelayo, el día de San Juan, también se recoge que los pelayos bajaban al río Tajo también a la hora del amanecer para meterse hasta por encima de las rodillas. Y entonces decían que durante todo ese año no iban a tener más catarros. Además, también subían a la vega, no solo para ver a la sirena, sino para coger una larga espiga y atársela a la cintura por debajo de la camiseta. Y así decían que no iban a tener dolores de riñones durante el periodo de siega. Y por supuesto, muchos pelayos se levantaban muy temprano para ver cómo el sol aparecía por el horizonte. Como os he comentado antes, en el primer mito, en el mito fundacional, se menciona brevemente, pero a los pelayos les gusta ver cómo el sol sale en la mañana de San Juan porque pueden verlo sin hacerse daño a los ojos. Yo no os recomiendo que lo hagáis, pero si lo hacéis, por favor, usad protección. Y ahora sí, una vez narrados estos mitos, vamos con la parte de análisis. Si te ha gustado lo que hemos visto, deja un me gusta, suscríbete al canal con la campanita para que te notifique cuando subimos un nuevo vídeo y deja un comentario si te ha gustado, si no, o si incluso conoces alguna otra versión de este mito. Bien, vamos a analizar sobre todo lo que es la leyenda de la sirena del Pozo de la Vega. No vamos a analizar las otras tres costumbres de mirar al sol, de la espiga y de meterse en el río, de momento, sino que nos vamos a centrar solo en lo que es el mito fundacional y lo que representa esta mujer. Este relato de la sirena del Pozo de la Vega no es único en Huerta Pelayo, sino que en otros puntos de la geografía española también se recogen relatos similares, por lo que más que un hecho concreto que solo sucedió en Pelayo o incluso una leyenda que solo se elaboró en Pelayo, es un relato recurrente dentro del folclore español. Obviamente también tenemos ejemplos en el resto de Europa. No he podido investigar si en Asia y en África, en el Viejo Mundo concretamente, también existen este tipo de relatos, y ya en América es un poco complicado debido a la herencia europea que los colonizadores llevaron allí y no se sabe exactamente si realmente ese mito pudo nacer ahí o si fue exportado desde Europa e importado a América. Así que sí que os puedo decir con seguridad que las figuras de estas encantadas son muy populares en Europa. Podemos encontrar ejemplos en España. Entre ellos, me vais a permitir que lea, tenemos el arquetipo de la mora peinándose en la fonte moura de Fervenza Docenza, en Vilariño de Conso, Orense, y la moura peinándose en la fonte das Corradas de Sanadrín, en Sanxurxo de Piquín, Ribeira de Piquín, Lugo. Galicia es uno de los territorios de España donde más se ha recogido en un trabajo etnográfico todos los mitos y leyendas. También están comenzando ahora Asturias, Cantabria y están por un buen camino, ya han recorrido un largo trecho. Pero, sin embargo, Galicia es la que más destaca en este sentido. Sin embargo, según vamos descendiendo del norte de España hacia el sur, la cantidad de testimonios de este tipo de mitos va disminuyendo. Como habéis podido observar, en estos dos ejemplos de Galicia se ha mencionado la palabra moura. ¿Qué es una moura? Bien, como sabéis todos, en la mitología griega, por ejemplo, había unas ninfas de los bosques, ninfas del mar, que eran las nereidas, que posteriormente conocemos hoy en día como sirenas, y también estaban las ninfas de agua dulce, ya sea de fuentes, manantiales, ríos subterráneos y ríos superficiales. Estas eran las náyades. Bien, podemos decir que una moura en este sentido es una especie de náyade, pero no se ajusta del todo a este término. No solo es una ninfa de agua dulce, por así decirlo. Para profundizar más en el término de moura, vamos a poner sobre la mesa otros dos mitos de Pelayo. En este caso, el más evidente es la covacha de los moros. La covacha de los moros se encuentra al final de la Piedra de la Ila, en su parte sur. Se tiene que entrar a rastras, y una vez arrastras te puedes levantar. Bien,
allí se decía que durante el periodo de la Reconquista los moros que habitaban en Huerta Pelayo se refugiaron ahí antes de ser expulsados. Pero nada más lejos de la realidad. Como ya os he dicho, los mismos pelayos podrían haber sido musulmanes y haber vivido posteriormente en la Reconquista en aquellos territorios. La palabra moro, en este sentido, es una evolución de la palabra mouro. Pero, ¿qué eran los mouros? Bien, vamos a analizar también la historia del agujero del Orón. El agujero del Orón se dice que escondía un tesoro, o que igualmente aún lo esconde. Y también existe una leyenda que narra cómo una oveja se metía en el agujero del Orón por Huerta Pelayo y salía por otra cueva en Buenafuente del Sistal. Este último hecho parece ser algo inverosímil, ya que para que una oveja pueda llegar por el agujero del Orón hasta Buenafuente del Sistal, tiene que introducirse en la montaña por la cueva, bajar hasta el nivel del río Tajo, bajar incluso por debajo del río Tajo y después remontar por el interior de la montaña por todo el cañón del Tajo hasta llegar al alto donde se encuentra Buenafuente del Sistal. Esta es una parte también mitológica que se encuentra también recogida en otros pueblos también de Galicia, cuevas que se comunican con otras. Y también podemos encontrar cuevas de los moros en Galicia, y también con estas mismas características. O sea, serían como una especie de mezcla entre el agujero del Orón y Covacha de los Moros. Encontramos la Cova dos Mouros de Cervás, que conecta con otra boca en la ría de Meá, Mugardos, llamada la Cova de Santa Lucía, y también con la Cova dos Mouros de Castaledo, en Navia de Suarna, Lugo, la cual conecta mediante un pasadizo Mazaira con Bullán. Os voy a exponer el ejemplo de Castil de Griegos, un ejemplo de un castro celtíbero en el Alto Tajo. Y diréis, ¿por qué se llama de griegos si corresponde a los celtíberos? Bien, antiguamente, cuando no se sabía quién habitó allí, se evocaba alguna antigua civilización que fuese célebre para indicar que alguien muy antiguo había estado allí. En este caso, en Castil de Griegos se evocaba a los griegos, y en este caso no tenía ningún origen legendario, era una civilización que realmente existía. Sin embargo, mouros parece que hace referencia a la palabra de moradores, es decir, a la gente que vivía anteriormente en aquellos lugares o a gente ancestral que vivía por allí. La palabra mouro dio lugar a la palabra moro, y fue en esta confusión donde en Pelayo se creía que la Covacha de los Moros hacía referencia a moros que se escondían ahí durante el periodo de la Reconquista y no a esta especie de antiguos moradores. Pero estos antiguos moradores no tenían una base histórica como sí lo tenían, por ejemplo, los griegos de Castil de Griegos, que jamás estuvieron allí, pero por lo menos la civilización sí existió, sino que los mouros eran una especie de criaturas mágicas. Por lo general se van sucediendo diversos patrones en los diversos mitos sobre mouros que podemos encontrar. Los mouros eran gente mágica que habitaba debajo de las rocas, debajo de la tierra. Era una gente que estaba oculta para el ojo humano y que se le podía ver de vez en cuando, creando así su atmósfera legendaria. Y también, por supuesto, era gente que escondía tesoros debajo de la tierra. Y os preguntaréis, ¿qué tiene que ver los mouros con la moura, aparte de estas menciones en Galicia? Bien, las mouras también están relacionadas con el subsuelo. La sirena del Pozo de la Vega debe su existencia a un manantial. El Pozo de la Vega hace referencia a que es algo que está por debajo de la tierra, es un pozo. Pese a que realmente es un manantial, lo llamamos pozo. Ese agua sale de debajo de la tierra, vierte la vida de debajo de la tierra a la superficie. Y también, como hemos comentado antes, esta sirena, con su padre, presunto fundador del pueblo, venían con oro y alhajas, y el pastor que logre tocar su cabellera será dueño de ella y de su tesoro. Es por esto que digo que la sirena del Pozo de la Vega realmente es una moura, es una criatura, una entidad que está relacionada con el submundo y a la vez guarda un tesoro. Más adelante vamos a profundizar más en este personaje que es la sirena del Pozo de la Vega, porque es bastante interesante cómo se va a ir relacionando con otros aspectos de Huerta Pelayo. En Pelayo TV vamos a ir publicando los vídeos de manera más o menos mensual. Voy a intentar que coincida, como hoy, con las fechas más significativas del calendario Pelayo. Hoy, como Noche de San Juan, he considerado oportuno de traeros el mito fundacional de la sirena del Pozo de la Vega,
que también nos ha servido un poco como primer vídeo de divulgación a ser tanto un punto de partida del canal como un punto de partida fundacional para Huerta Pelayo. Así que, si os ha gustado este vídeo, os ha gustado la parte legendaria, la parte de la explicación, no dudéis en dejar un me gusta, nos va a ayudar mucho, en suscribiros activando la campanita para que YouTube os recuerde que estamos publicando nuevos vídeos, y podéis dejar en los comentarios si os ha gustado, si tenéis algo que añadir, si tenéis algo que corregir incluso, para seguir creciendo todos juntos y poder desentrañar todos estos misterios que nos miran desde Huerta Pelayo. Un saludo y hasta la próxima.